aquí presente con cada uno de ustedes esta mañana, agradecido con Dios por esta semana que el Señor nos está dando, porque estamos comenzando en una nueva fase, naturalmente, pues todavía en rojo, pero contentos porque la palabra de Dios no puede ser detenida, no puede ser encerrada. Creo que ahora menos que nunca tenemos la oportunidad de pasarla al mundo entero, y entonces es una gran oportunidad el que el Señor nos da de poder estar reunidos a la distancia, poder estar juntos para glorificar el nombre de nuestro Dios, adorar el nombre de nuestro Señor, gozarnos con nuestra familia ahí en la casa. Y claro, esto es especial para aquellos que estamos conscientes que este día no es nuestro, para los que estamos muy entendidos de que el día del Señor es hoy, y que donde andemos, donde estemos, si estamos en casa mucho mejor, debemos de buscar la comunión con nuestro Padre y la comunión con su iglesia, porque es importante que entendamos que si yo tengo a Cristo como el Señor de mi corazón, Él es la cabeza de la iglesia, y la iglesia es su cuerpo. Mi relación es con la cabeza y con su cuerpo, no puede ser a la mitad. Entonces hoy es el día más glorioso, bendecido, lleno de gozo, de gracia, para poder estar reunidos en su nombre y recibir un tiempo de participación espiritual en donde juntos glorificamos su nombre. Si es que denle un buen aplauso a Jesucristo, un toquecito así a lo lejos, ligero a su vecino, no le hable de frente, y de ser posible, bueno, pues póngase el cubrebocas, es bueno, ¿verdad? Si estamos en un ambiente un poco cerrado, lo más que se pueda con cubrebocas, también rocas, para poder cantarle al Señor y no esparcir la posibilidad de contagios. Bien, mis amados, pues yo les invito a que busquemos la palabra de Dios ahí en el libro de los Efesios, en el capítulo 6, versículo número 12. El tema de esta mañana, para mis amados hermanos, luego de video que luego no se los comparto, es tiempos de guerra espiritual. Tiempos de guerra espiritual. Y amados, pues fíjese lo que dice aquí la palabra de Dios de una forma clara, fuerte, directa. Creo que nunca había sido como tan, o en tiempos como este ha sido tan pertinente el poder leer este pasaje de esta manera. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así es que voy a leerlo otra vez y oramos. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Padre, te alabamos de todo nuestro corazón en esta mañana. Queremos comenzar, Señor, esta semana, Padre, de la mejor manera, no con el pie derecho, no, Señor, encomendándonos a alguna divinidad humana, sino a ti, Señor, el Dios de los cielos, el Creador nuestro, el Redentor nuestro, el que tiene todo el poder y la gloria y la alabanza delante de Él, y la mereces. Y Señor, queremos pedirte que hables a nuestro corazón, que nos dé la gracia de poder entenderla y poder, Señor, recibirla y aplicarla a nuestra vida. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Bien, pues tiempos de guerra espiritual.
y no está para saberlo, pero hubo un tiempo en donde esto se hizo como muy popular, guerra espiritual, y uno veía a grupos de creyentes estar en un rincón de un edificio orando con mucha fuerza, con gritos y sombrerazos, y decíamos, ¿qué están haciendo? Están haciendo guerra espiritual. Ah, bueno, y otras personas que yo conocí muy de cerca decían, pues vamos a subirnos a las partes más altas de la población, de la ciudad, y desde ahí vamos a hacer decretos y vamos a orar y vamos a echar fuera todo demonio y toda potestad. ¿Y qué están haciendo? Estamos haciendo guerra espiritual. Y otros, pues yo creo que con mayores recursos, pues se dieron a la tarea de alquilar una avioneta. La cargaron con botellas de vino tinto y con botellas de aceite de oliva y creo que hasta sal. Y entonces, amados hermanos, sobrevolaron las ciudades y allá no sé a cuántos cientos metros de altura esparcían el vino, esparcían el aceite y la sal y hacían los decretos, las proclamas contra la ciudad, contra los demonios de la ciudad. Y amados hermanos, guerra espiritual. Y bueno, pues todo se me hace importante, yo no lo desprecio, cada uno tiene su propia revelación del Espíritu de lo que tiene que hacer, pero cuando vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios es un poquito más práctica, es un poquito más directa. Y amados hermanos, la guerra espiritual de la que muchos hablan realmente no es una fórmula o una receta que se pueda enseñar fríamente. No es una sucesión de pasos que tengamos que aprender, no es el 1, 2, 3 de la guerra espiritual, no es el ABC de la guerra espiritual. Muchos pues han utilizado métodos, estrategias muy diversos y algunos hasta raros y yo diría hasta sospechosos para hacer la guerra espiritual. Pero lo cierto es que la guerra espiritual, hermanos, tiene otro matiz, tiene otra fuerza. Y yo creo que cuando nosotros leemos Efesios 6:12, se nos indica una situación permanente de alerta en la que tenemos que estar preparados. Nos está advirtiendo en primer lugar que los creyentes, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, nuestra lucha no es humana, para empezar. Por eso no es guerra humana, no es guerra material, es guerra espiritual. Nuestra lucha no es con las fuerzas humanas, aunque están presentes, gobernadas por las fuerzas espirituales. Ahorita se lo explico un poco mejor. Pero dice la palabra de Dios que el cristiano entonces tiene lucha contra sangre y carne. No tiene lucha contra sangre y carne, pero sí la tenemos permanentemente contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así es que esto de una forma reveladora nos muestra también, vamos a decirlo de esta forma práctica, la organización espiritual del demonio, de sus huestes. Así es que él es el rey que gobierna todo el mundo espiritual. La Biblia dice que el mundo está bajo el maligno, no lo pierda de vista, el mundo está bajo el maligno. Todavía el evangelio, el reino de los cielos está avanzando, precisamente porque Él es el dueño de este mundo, porque a Él le fue entregado por causa del pecado del hombre. Es que le pudo decir a Jesucristo, mostrándole todos los reinos del mundo desde ese monte alto, le dijo: todo esto es mío y a quien quiero lo doy. Así es que si me adoras de rodillas, yo te lo voy a dar, porque tengo esa autoridad de hacerlo. Imagínense qué terrible declaración. Así es que cuando alguien me dice: ay, es que no agarren esa silla porque es del diablo, digo: ¿desde cuándo? Cuando alguien dice: ay, no, es que esas cosas son del diablo, todo es del diablo.
salvo aquello que nosotros los hijos de Dios vamos rescatando y vamos haciendo parte del reino de los cielos y lo vamos poniendo, incluyendo en primer lugar nuestra vida al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores, y vamos creciendo el número de creyentes y va estableciéndose el reino de Dios en esta tierra, y vamos avanzando y vamos conquistando hasta cuando venga Cristo y todos los que hemos alcanzado para el reino estemos en su presencia. Pero mientras tanto, hermanos, estamos en guerra, totalmente en guerra espiritual. Es tiempo permanente de guerra espiritual. Por eso se nos advierte, para que entendamos bien, que no es asunto con los humanos, aunque están involucrados, pero nuestra guerra es contra el mero chanclas, como algunos le dicen de cariño, el diablo, y que luego él ha asignado principados sobre naciones, ha establecido potestades en regiones específicas del planeta, y luego en regiones más pequeñas hay gobernadores, como por decir el presidente, y luego los gobernadores de los estados, y luego en términos generales todo el ambiente donde hay regiones celestes, donde hay aire, pues ahí están las huestes espirituales de maldad. Así es que por todas partes hay necesidad de entender que estamos atacados, bajo ataque permanente, por lo tanto bajo defensa permanente, por lo tanto en guerra permanente. Tenemos que estar muy entendidos de esto. Esta es la razón, amados hermanos, por la que es importantísimo la armadura de Dios. Por eso es importantísimo que nos mantengamos siempre listos, vestidos con la armadura de Dios, porque no hay día en que no seamos atacados, no hay día en que el enemigo no trate de hacer daño. Igual no hay día en que yo no tenga que estar a la defensiva, pero bien vestido con la armadura de la fe, para permanentemente estar en mi guerra espiritual personal, o en la guerra espiritual de la familia, en la guerra espiritual de la iglesia, en la guerra espiritual del pueblo de Dios en general. Hoy estamos en guerra espiritual generalizada. Por eso, mis hermanos, tenemos que entender que este no es de asunto de aprenderlo, es de que ejercerlo. Porque, mis amados, la guerra espiritual es algo que está presente a cada paso, a cada día, a cada momento de nuestra vida, por el embate de una tentación, por la facilidad de cometer un pecado, hermanos, por la intención del enemigo de hacernos desobedecer la palabra, por hacernos los insensibles y no hacer nada a favor del reino de Dios. Por eso dice la Biblia que tanto le es pecado el que hace pecado como aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Porque, hermanos, el enemigo de muchas maneras tratará siempre de ganarnos batallas. La guerra ya no, porque ya está vencido, pero de aquí a que es totalmente enjuiciado y lanzado al abismo con todas las huestes espirituales y con todos aquellos que creyeron en él y le siguieron y le sirvieron, entonces mientras tanto, hermanos, pues está una batalla tremenda. Así es que, ¿cómo es la mejor manera de poder permanecer en batalla espiritual? Bueno, la mejor manera es mantenernos con la armadura de Dios, alerta, siempre alerta, sabiendo que estamos en estado de ataque. Tenemos que estar como en las ciudades cuando están, que no dejan salir a nadie en la casa, en toque de queda, listos, porque algo puede venir. Pero no solamente estar vestidos, también tenemos que estar muy precisamente en oración. Por eso me gustaría que leas conmigo el versículo número 13, porque estamos en guerra permanente, bajo ataque permanente. Dice: por tanto, o sea, por estas causas, por esta razón, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Así es que no es de que hoy sí me la pongo, mañana no me la pongo, mañana como quiera el diablo creo que va a estar de vacaciones o está encerrado porque tiene miedo que le dé el COVID.
No, hermanos, Él no descansa en ningún tiempo ni en ningún momento. Por eso nos dice la palabra: estad pues firmes, versículo 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y este es el agregado, ¿verdad? Como que ya el final, el broche de oro de todo el equipo con el que debemos de estar revestidos: el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, bien forrados, bien vestidos, bien cubiertos, bien preparados para la batalla. Y versículo 18 nos da exactamente lo que pudiéramos decir, la atmósfera permanente en la que vamos a movernos: orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Así es que permanente estado de guerra. 2, vestidos, preparados permanentemente para la batalla. 3, muy importante, estar en oración. Oración y oración y oración, ese es lo fundamental. La batalla, hermanos, comienza en la oración. Se hace más fuerte cuando nos volvemos intercesores de las circunstancias que están pasando o de las personas. Intercesor es la persona que se pone en medio para evitar que a otro le hagan daño. El enemigo está atacando fuertemente de muchas formas, de muchas maneras, con ideologías, con pensamientos, con filosofías, con ataques físicos directos a la obra de Dios, con declaraciones para evitar reuniones como las que estamos viviendo, para que nosotros nos repleguemos y tengamos, hermanos, miedo y no obedezcamos a nuestro Rey, que nos hace fuertes, firmes para la batalla, y que nos debemos de lanzar a ella con todo el corazón. Así es que, mis amados, la intercesión, la oración son muy, pero muy importantes. Sabemos bien que no tenemos lucha contra los hombres y contra las personas, no son ellos. Amados hermanos, tampoco son las instituciones que dijéramos: es que el gobierno nos agarró de bajada. No es el gobierno, pero es el diablo usando al gobierno, es el diablo usando las instituciones, es el diablo usando a las personas. Y muchas veces los creyentes nos confundimos pensando que es algo humano, plano, natural. No, hay algo más grande detrás de todo eso. Muchas veces, hermanos, tenemos que darnos cuenta que nos ponemos a discutir sobre cosas que no tienen trascendencia. Tenemos que aprender a ver detrás de todo lo que pasa, detrás de todo lo que sucede, aún el asunto del COVID, la mano del enemigo detrás de todo eso. Amados hermanos, si el mundo está bajo el maligno, ¿usted cree que él no tiene mucho que ver en la creación y expansión, multiplicación de este virus? Si fue algo humano con el fin de hacer daño, ¿usted cree que fue Dios el que metió en la mente, en el espíritu de las personas que lo crearon, la posibilidad de expandirlo? No, algo hay detrás que no es Dios precisamente, y tenemos que aprender a verlo. La pregunta que nos deberíamos de hacer es: ¿quién en realidad es el que pone tropiezos en el camino de la vida para evitar que el evangelio avance, que la verdad de Jesucristo se extienda? ¿Quién es el que pone tropiezo para que la vida del creyente se detenga? ¿Quién es el que estorba para que el creyente se desanime y deje de ser un anunciador de las verdades del Cristo que le cambió la vida? Pues Satanás. No hay otro personaje más que Satanás detrás del hombre, detrás de las legislaciones, detrás de los gobiernos, detrás de las instituciones, detrás de las ideologías de todo tipo, de todo color y sabor. Está, amados hermanos, el engañador,
el enemigo de Cristo, el enemigo de nuestras almas, que quiere frenar el avance del evangelio. Por eso, amados hermanos, me gustaría que usted recuerde junto conmigo allá el libro de los Hechos, capítulo 4. Es largo el pasaje, pero lo voy a ir señalando brevemente. Resulta que en el capítulo 3, pues Pedro y Juan, amados, llegando al pórtico del templo, se encontraron con un cojo que les pedía limosna. Y entonces ellos dijeron: pues no tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Así es que en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y aquel hombre se levantó y entró con ellos danzando y glorificando a Dios en el templo. Y eso vino a causar una revuelta tan tremenda, amados hermanos, tan tremenda, que los metieron presos. Y luego el capítulo 4, pues resulta que es la continuación de ese gran alboroto en Jerusalén. Fue muy notorio la sanidad de este personaje, el cojo. No tenemos su nombre, pero tenía 40 años de que lo conocían, de que continuamente, diario, pedía limosna a la puerta del templo. Y hermanos, los representantes religiosos inmediatamente tomaron acción. El poder de Jesucristo se estaba manifestando. El avance de la obra de Dios estaba empezando a multiplicarse, amados hermanos, y resulta pues que ya el día del Pentecostés 3,000 personas de golpe, unos días antes, se habían convertido a Cristo. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Ahora en el capítulo 3 viene la sanidad del cojo. Capítulo 4 ya se las veían difíciles, sentían que se les acababa todo ese imperio religioso que habían construido, y entonces los representantes religiosos tratan de frenar el anuncio del evangelio y el poder de Jesucristo. Y si usted lee conmigo Hechos 4 del 1 al 3, dice rápidamente: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Luego, dice la palabra que estaban resentidos. Fíjate, versículo 2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Así es que paso número 1, no hay más que callarlos y más que meterlos presos. ¿Y usted cree que hoy en día no hay amenaza de que si seguimos anunciando el nombre de Jesús no nos van a querer callar, no nos van a querer meter presos? ¿Que no sabes que ya hay algunas leyes en donde si yo le aconsejo a una persona sobre su ideología de género y trato de orientarle a que observe su situación natural y se dé cuenta que su cuerpo es de varón, y yo le hago notar eso, me pueden ahora ya intentar meter a la cárcel? Porque digo intentar porque a lo mejor le corro. Pero mis amados, esa es la intención del enemigo. La guerra no es contra sangre y carne, es contra los principados que están en contra del avance poderoso del evangelio. Pero escucha bien, los hechos poderosos de Jesucristo no pueden ser ignorados. Y la gente, por causa de esas maravillas, le entrega el corazón. Y amados, si tú lees conmigo otra vez, te vas a dar cuenta, dice el versículo 4:4 de Hechos, que muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué creyeron? Y el número, ya me imagino la cara de los sacerdotes y de los saduceos y los fariseos cuando se dieron cuenta de esto. El número de los varones, nomás varones, que habían creído en Cristo por causa de ese milagro, fueron 5,000 personas. Oiga, si cuando una persona se convierte al Señor y sentimos gozo, imagínense cuando 5,000 de golpe, varones, aclara, lo cual quiere decir que mujeres estaban incluidas, porque en la contabilidad hebrea no toman mucho en cuenta a la mujer, pero estamos seguros que había muchas mujeres, y como las mujeres siempre son más,
pues de seguro había más de otras, mínimo otras 4,000 mujeres. Amados, los gobernantes y la gente de autoridad no entienden la autoridad del creyente, no se dan cuenta que cuando tenemos a Cristo en el corazón, aunque seamos personas ordinarias, podemos hacer cosas extraordinarias en Dios. Y por eso tenemos que ver que la autoridad del creyente es de alguna manera encerrada. Tratan de frenarla, tratan de detenerla, pero amados hermanos, imposible. Y bueno, no quiero dar ideas, pero un meme por ahí salió en donde está Dios y el diablo platicando así, recargados sobre el globo terráqueo y platicando, ¿verdad? Y el diablo le dice orgulloso a Dios: te cerré las iglesias. Y el diablo le dijo: pero yo tengo muchas casas abiertas. Gloria a Dios. Así es que, mis amados, yo espero, y eso espero, que en esa convicción, en ese compromiso y en ese carácter que los líderes de nuestras células de Peniel declararon en un momento de pacto conmigo, amados hermanos, se levanten armados hasta los dientes con toda la armadura de Dios y empiecen a desarrollar la reunión de su casa, la reunión de su célula. Y en lugar de que nos tapen la boca y que quieran que se acabe la reunión de la iglesia, amados, se va a expandir, multiplicar más allá de lo que podamos entender, que cuando abramos las puertas no va a haber cupo para las personas que quieran venir físicamente a glorificar al Señor. ¿Quién dice amén? Por ahí échenle un buen aplauso al Señor, las manos levantadas. Y si por ahí está un líder de esos que les da miedo porque se vaya a contagiar, pues amados hermanos, denle un buen coscorrón. Dígale entonces: no vayas al mercado, no vayas al súper, no vayas a tu trabajo, porque te vais a contagiar. Y algunos dicen que ¿qué tal si me muero? De todos modos se va a morir, mejor que se muera peleando. Bueno, es lo que yo digo, naturalmente. Y algunos dirán: es que el pastor, porque está allá. No, pues también yo me arriesgo a salir. También yo voy al súper. También yo tengo necesidad de salir a la calle con las debidas precauciones, claro. Soy cristiano, pero no soy tonto. Entonces reconozco la realidad de lo que sucede. Pero, amados hermanos, pues estamos en guerra. Y como buen soldado de Jesucristo tenemos que tomar nuestra posición guerrera de combate, y con el escudo de la fe y la espada del Espíritu, hermanos, en oración y ruego tenemos que dar los pasos para la victoria. Por eso, aunque traten de frenarla, hermanos, no van a poder. El mundo cuestiona nuestra autoridad espiritual. En ese día de la sanidad del cojo, en el capítulo 4, fue precisamente lo que decían: bueno, ¿y estos con qué autoridad hacen eso o lo hicieron? Fíjate, Hechos 4, 5 y 7. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes. Ahora ya no nomás estaban los religiosos, tómalo en cuenta, ya estaban los gobernantes. Se juntaron los líderes de las religiones. Los gobernantes civiles nunca van a aceptar el expandimiento de la obra de Cristo. No van a aceptar que hay un mensaje de vida, que hay un mensaje poderoso de redención, de transformación, que toca la vida y la hace nueva criatura. Y entonces ellos, junto con el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, hasta los perros llegaron ahí, hermanos. Dice que poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué autoridad o potestad, en qué nombre han hecho ustedes esto? Y hermanos, pues ellos no lo entienden, pero espero que tú sí lo entiendas y que lo entendamos todos, que sí tenemos un respaldo poderoso de autoridad para poder hacer cosas extraordinarias en Dios. Porque el cristiano, si es cristiano, claro, si de verdad el Señor está acá adentro en el corazón, ante la represión del enemigo,
ante los decretos de que te callas, ante las instrucciones de que te metes y no sales y no digas nada y te tapas hasta la boca, amados hermanos, reconoce y proclama que el creyente tiene una fuente de autoridad mayor que la que está en el mundo, porque mayor es el que está en el mundo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ándele, ya ven, canijo chamuco, me hace perder la idea. Vuelvo a repetir para que no vayan a quedar con la duda: mayor es el que está en nosotros, se llama Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es mayor que el que está en el mundo. Así es que por eso, pues Pedro, ahí en Hechos 4:8, dijo: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y el versículo que me requete, archi super requete encanta, Hechos 4:12: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué gloriosa palabra, qué capacidad de enfrentar autoridades civiles, autoridades religiosas a riesgo de su vida y hacer las declaraciones tremendas en contra de ellos, y todavía declarar que mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo, porque solamente debajo del cielo hay un hombre glorioso capaz de transformar toda situación, de sanar toda enfermedad, de levantar a los muertos, de destruir las amenazas más grandes y darnos la victoria. Por eso yo creo, hermanos, que el cristiano verdadero con convicciones, y eso ahora se aplica más que nunca, el cristiano verdadero con convicciones va a mantener firme su obediencia a Cristo antes que a los hombres que lo quieran callar. Yo me estoy sospechando ya desde hace unas semanas como que nos las han estado mareando. ¿Y cómo que es posible? Ayer lo dije en el Face Church. ¿Cómo es posible que sí pueda uno ir a un centro comercial pero no puede ir a la iglesia? Y alguien me dijo: también Dante Gebel lo dijo. Pues qué gusto, me la copió. Pero amados hermanos, yo lo he estado pensando. Creo que hermanos, ir al tianguis, ir al súper donde hay 200, 300 personas circulando es igual de peligroso que estar en una reunión de congregación. Hermanos, pero si allá se puede prevenir, acá también se puede prevenir. Entonces, mis amados, yo sí les pongo en su corazón que cuando nos den la capacidad de abrir, el permiso de abrir, porque amados, en la casa usted ya debería de estarse reuniendo. Líder, usted ya debe estar funcionando. Líder, usted hizo compromiso con el Señor, tiene un pacto con Dios y un pacto conmigo, de que no vamos a permitir que las ovejas se dispersen ni que se pierdan. Así es que yo le reclamo si alguna de ellas al final de este tiempo no vuelve al redil porque usted la ha abandonado. Amado líder, es tiempo de recuperar las ovejas. Mientras podemos juntarlas en rebaño más grande, usted tiene que atenderlas en el rebaño de la casa. Amados, por eso el cristiano verdadero va a mantener firme su obediencia a Cristo. No podemos detenernos ni por temor, ni por de que me voy a morir, que me voy a contagiar. Amado, con todas las precauciones que tomas para ir al trabajo, para ir al súper, para ir al tianguis, para salir a la calle, con las mismas precauciones, realiza tu célula. Proclama la palabra, anuncia a Jesucristo, gana almas, dales consolidación, dales seguimiento. Y amados hermanos, si es necesario nos avisas y te abrimos para que los bautices. Amados, esta guerra espiritual
en esta guerra espiritual el enemigo quiere reprimirnos, quiere callarnos, quiere encerrarnos. Pero escúchalo bien, si somos cristianos, hay en nosotros una actitud guerrera del creyente que debe de clamar porque nuestra voz se siga oyendo a pesar de las autoridades civiles y a pesar de las autoridades religiosas, porque nosotros estamos bajo la autoridad suprema del Rey de Reyes y del Señor de Señores. La Biblia dice que obedezcamos las autoridades civiles, sí, pero en cuanto no interfieran nuestra obediencia y lealtad a nuestro Padre, a nuestro Dios, a nuestro Rey y a nuestro Señor. Así es que, amados, no le puedes tener más miedo al diablo con su coronavirus que al Señor. Tenemos que reactivar nuestra fe, tenemos que reactivar nuestras acciones. Amados, yo le doy la gloria a Dios por aquellos líderes que semana tras semana, semana tras semana han estado con las precauciones debidas, con toda la sana distancia, realizando su grupo en casa. Así es que, mis hermanos, su célula sigue viva, su gente está activa. Amados, y no solo eso, yo creo que están ganando almas nuevas para Cristo. Por eso la actitud guerrera del creyente debe clamar, porque nuestra voz siga proclamando el poder de Jesucristo. Eso es lo que hicieron, ya estoy para terminar, eso es lo que hicieron exactamente los discípulos, no solo Pedro y Juan, y todos los creyentes de ese momento. Porque cuando los quisieron callar a ellos que ya no deberían de hablar, hermanos, las autoridades civiles y religiosas les dieron instrucciones. Ahí en Hechos 4:17, fíjate lo que les dijeron, Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Cállense. Y llamándolos les intimaron, o sea, los presionaron feo, así como amenazaditos, de que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro, fíjate, aquí está el espíritu guerrero del creyente. Aquí es donde se sale la casta de obediencia y lealtad a Jesucristo. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedeced a vosotros antes que a Dios. Este versículo es tremendísimo. Este versículo tiene que ver con esto exactamente en su contexto, para que nadie nos impida ni nos tape la boca para seguir anunciando a Jesucristo. Este versículo no es para evadir, escúchalo bien, cristiano, no es para evadir tu obediencia a tus pastores o a tus líderes superiores espiritualmente hablando. Porque algunos, para evadir responsabilidad y obediencia a sus pastores, dicen: es que es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, es verdad el versículo, pero está mal aplicado. No es para desobedecer a tus pastores. La Biblia dice: obedeced a vuestros pastores. Y en este caso hay que desobedecer a las autoridades que nos quieran impedir abrir la boca, abrir las casas, abrir el templo para poder anunciar a Jesucristo. No podemos dejar de decir, dijo el apóstol, lo que hemos visto y oído. Termino, hermanos, que nosotros necesitamos en cada ciudad entender que en cada ciudad hay principados, hay potestades que se van a oponer al accionar de nuestra acción como hijos de Dios. Pero si queremos una victoria en nuestra vida como persona, como familia, como célula, como iglesia, necesitamos luchar contra esos espíritus de incredulidad, contra esos demonios que tratan de frenar el avance de la obra de Dios. Y cuando comprendamos, hermanos, en carne propia que el enemigo está atacando no solo al creyente, sino también a los no creyentes, deshaciendo las sociedades, deshaciendo las familias. Hermanos, cuando veamos la necesidad de todos aquellos que sufren sin Cristo, hermanos, y derramemos nuestra alma delante del Señor,
Yo creo que hasta vamos a llorar viendo a los drogadictos siendo despedazados por el diablo, a los matrimonios destruidos, a los niños abandonados, a las familias deshechas, a los hombres confundidos de quiénes son en realidad, aunque su cuerpo les demuestra la realidad de lo que ellos son. Hermanos, a la gente entendiendo que aunque haya muchos abortos, eso no importa. Lo importante es los que se mueren por COVID, como que mal evaluando las circunstancias de la vida, las acciones de la sociedad. Hermanos, necesitamos ejercer autoridad para detener esas acciones del diablo, porque tenemos autoridad para hacerlo. Podemos vencer, podemos reconquistar lo que el enemigo nos está arrebatando. Escúchalo bien, con esto termino. Debemos entender que tenemos derecho legal para reclamar y para quitarle al diablo lo que está dominando. Cristo nos ha concedido esa autoridad cuando venció en la cruz del Calvario y nos da los elementos para hacer esa guerra espiritual con la armadura de la fe. Y nos pone la atmósfera suficientemente clara de la oración y de la intercesión para que en oración e intercesión profunda estemos sobre principados, sobre potestades y dejemos que el Señor triunfe a través de nosotros. Es tiempo de que los valientes se levanten, hombres y mujeres guerreros, guerreras, que tomemos nuestra autoridad. Toma tu lugar en la batalla. Déjame orar por ti, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, en esa autoridad que tú nos das como hijos tuyos, porque nos dices, Señor, que en tu nombre tenemos la autoridad de echar fuera demonios. Porque tú nos dices que nos has dado potestad sobre serpientes, escorpiones, sobre toda obra del enemigo y nada nos puede hacer daño. Permite, Señor, que la unción poderosa del Espíritu Santo nos envuelva, nos llene, nos invada, nos fortalezca, nos levante, nos inflame y podamos, Señor, levantar palabra de victoria. Que ningún cristiano se quede rezagado sin hacer la guerra espiritual. Que hombres y mujeres que te conocemos nos levantemos, Señor, con ese espíritu guerrero con que tú nos has habilitado. Y Jehová de los ejércitos, nuestro capitán, vaya delante de nosotros. Declaramos, Señor, que se abren las puertas de las congregaciones. Declaramos, Señor, que las casas seguirán funcionando. Declaramos que los líderes tomarán su posición guerrera para juntar sus ovejas, para seguir alimentándolas, para reforzarlas en la fe de Jesucristo. Y declaramos que cuando el enemigo quiere destruir, es cuando mayor crecimiento y autoridad habrá en nosotros. Lo estamos pidiendo y lo estamos declarando en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Aplausos, gritos, alabanzas, aleluyas para nuestro Dios y Señor. Aleluya.